Sí. ¿Cuántos ya prepararon la picada? ¿Ninguno? Uno, dos, tres. Al pastor no le llegó ninguna invitación, todavía. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 14, verso número 1. La palabra de esta noche va a ser breve. Sé que muchos de ustedes vienen a pie a la iglesia. La verdad, quiero felicitarlos por el esfuerzo, por la dedicación, por el empeño que ponen para venir a la casa de Dios. Y oro al Señor para que Él realmente bendiga el esfuerzo de cada uno de ustedes. Que Dios bendiga este compromiso que ustedes tienen con su obra y con su palabra. Que Dios derrame las más ricas bendiciones sobre ustedes. ¿Se escucha bien, hermanos? ¿O se escucha medio saturado con eco? Sí, medio saturado se escucha, ¿no? A ver, ahí va a corregir nuestro hermano. Juan capítulo 14, verso número 1. ¿Lo tienen todos? Amén. Antes de ir a la palabra de Dios, quiero darles, si bien mi esposa ya dio este anuncio, pero quiero reforzar un poquitito el evento que vamos a tener los varones, ¿sí? El próximo domingo. Ya hay muchos que están inscriptos, pero pocos que abonaron, ¿sí? Ahí en el flyer que nosotros mandamos hay un alias donde ustedes pueden transferir, son 15.000 pesos la inversión para este evento. No es solamente ir a comer, ir a pasarlo bien, sino que va a ser un momento donde nos vamos a apartar, ¿sí? Todos los varones para recibir una palabra de parte de Dios, una administración especial para los varones. Así que me encantaría, hermanos, ¿sí? Si ustedes quieren alegrar el corazón del pastor, que en esta noche, una vez finalizada la reunión, se puedan acercar al stand. Y si quizás dice, bueno, no tengo todo el dinero, pero por lo menos ya voy a sellar este compromiso con lo que tenga, ¿sí? Ya sean 2.000, 3.000, 5.000 pesos, pero que selle con algo para que durante la semana pueda decir, bueno, ya por lo menos algo di, me falta menos, ¿sí? Pero porque por lo menos algo le pueda dar al Señor ahí, que puedan invertir para que Dios bendiga este evento. Bien, la palabra de esta noche lleva como título, no te turbes, ¿sí? Decirle que tenés a tu lado, no te turbes. Y vamos a introducirnos en la palabra de esta noche. Vamos a empezar con algunos datos duros antes de ir a la palabra de nuestro Dios. Según la página Misiones Online, la crisis económica que atraviesa la Argentina no solo golpea el empleo y los ingresos, sino que está dejando huellas profundas en la salud mental de la población. La pérdida de puestos de trabajo, el deterioro de las obras sociales, la incertidumbre sobre el futuro y las dificultades para acceder a la atención médica dispararon las consultas por ansiedad, depresión y angustia. En Misiones, el fenómeno es visible tanto en los servicios presenciales como en plataformas virtuales. El sistema de salud mental, el sistema público, está saturado en la provincia. Esta noticia sigue un poquito más y dice que todas aquellas personas que pertenecían al sistema privado de cobertura médica ahora se volcaron al sistema público y según la última estadística de la provincia de Misiones, los trastornos de ansiedad y los cuadros depresivos encabezan los motivos de consulta seguidos por las problemáticas vinculadas a las situaciones económicas, sociales y familiares. Según el sitio infobae.com, lleva como título esta última noticia, por primera vez en años los suicidios superaron a los homicidios y las muertes por accidentes de tránsito en la Argentina. El suicidio ya es la principal causa de muerte violenta en Argentina y especialistas advierten sobre la necesidad de reforzar la prevención. Por último, el diario El Litoral dice lo siguiente, alerta en salud mental, cifra récord en Argentina. Argentina registró en el último año el número más alto de suicidios de su historia. 5.200 casos, una cifra que supera ampliamente a los homicidios dolosos de los mismos periodos. Algunos indicadores de esta problemática son problemas económicos, sociales y familiares. Me tenía que introducir en este tema porque es un tema complejo, voy a tratar de hacerlo práctico, hacerlo simple, pero ya las estadísticas nos están hablando,
acerca de que los suicidios están superando las tasas de homicidios y de accidentes de tránsito en la Argentina. El suicidio está llevando a las personas a tomar una decisión que no tiene vuelta atrás. ¿Sí? La vida son decisiones. Todos tomamos decisiones en todo momento. Y el terminar con la vida también es una decisión, solamente que es una decisión trágica. La persona que se quiere quitar la vida, en realidad no se quiere quitar la vida, lo que quiere hacer es terminar con el dolor. Es terminar con los pensamientos que constantemente se están dando vuelta en su mente. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que hay 3 estadios emocionales que todos pasamos en algún momento de nuestra vida. Todos en algún momento pasamos por depresión, puede llegar a ser una depresión leve, moderada o grave, pero todos en algún momento sufrimos depresión. Todos, tanto cristianos como no cristianos, creyentes o no, en algún momento de nuestra vida pasamos por periodos de estrés. Todos en algún momento de nuestra vida pasamos por periodos de ansiedad. Pasamos por depresión, por estrés o ansiedad. ¿Quiénes de los que están acá pasaron por estrés o están estresados? A ver, levanten la mano. Yo levanto los pies. Si pudiera levantar los 2 pies, los levantaría. Todos en algún momento pasamos por estrés. ¿Sí? ¿Dónde están los ansiosos? A ver, los ansiosos, ¿dónde están? Todos, ¿no? En algún momento pasamos por ansiedad. Hermanos, tenemos que ver que la depresión es un estado emocional que todos en algún momento pasamos. La depresión se define como un estado emocional en el cual la persona está viviendo una profunda tristeza. Esta tristeza, creo que todos en algún momento nos pusimos tristes, pero la depresión es clínicamente declarada cuando la tristeza permanece por más de 2 semanas. Todos en algún momento nos pusimos tristes, pero cuando nosotros no podemos superar esa tristeza, no podemos atravesarla correctamente, y supera días, días y días, y estamos constantemente con la misma situación, más de 2 semanas, clínicamente estaríamos declarados como depresivos. Y la palabra de Dios nos habla acerca de la depresión, nos habla acerca del estrés. El estrés es un estado constante de alerta. Estamos estresados cuando constantemente estamos tensionados. La depresión es un exceso de pasado. Hay mucho pasado en nuestra mente. Hay mucho pasado que está en nuestro corazón, cosas que no pudimos resolver, cosas que no pudimos perdonar, duelos que no pudimos atravesar. Y cuando hablo del duelo, no estoy hablando solamente de la pérdida de un ser amado, sino que muchas veces nosotros duelamos una pérdida de trabajo, duelamos también pérdidas económicas, duelamos también pérdidas vinculares relacionadas a amistades, a vínculos con nuestros hijos. Podemos duelar cualquier tipo de cosa, porque la palabra duelo significa atravesar el dolor. Entonces, muchos todavía no atravesaron un duelo y están constantemente con esa depresión, esa tristeza profunda. El estrés es estar constantemente tensionado, hasta que en un momento nos dan picos de estrés y esos picos de estrés nos lleva a tener enfermedades psicosomáticas. Estas enfermedades psicosomáticas son enfermedades que nacen en nuestra mente y que luego se somatizan en nuestro cuerpo. Y ahí tenemos problemas gastrointestinales, problemas de hipertensión, problemas quizás musculares, ¿sí? Contracturas constantes, falta de concentración. Hay personas que no pueden permanecer concentradas a causa del estrés constante. Entonces, de repente, no sé, están contando dinero y 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000. ¿Por dónde iba? De nuevo todo. ¿No? Porque no se pueden concentrar a causa del constante estrés. Después tenemos los brotes de ansiedad. La ansiedad, si bien dijimos, la depresión es exceso de pasado, el estrés es el exceso de presente. Hay mucho presente, muchas cosas para resolver, no me alcanzan las horas del día, no me alcanza lo que tengo que hacer, no me alcanza el tiempo y hay mucho presente. Y ahí vienen, como les dije, las enfermedades psicosomáticas. Luego tenemos los brotes de ansiedad.
Y la ansiedad nosotros lo podemos dividir en dos. Podemos dividirlos en ataques de pánico y brotes de ansiedad crónicos. Los brotes de ansiedad crónicos, hermanos, es cuando constantemente estamos en un estado de alerta. Hay múltiples escenarios que todavía no ocurrieron y que nosotros tenemos ese temor de que lleguen a suceder y que si no estoy preparado, bueno, ¿cómo voy a reaccionar? La ansiedad te va quitando la fuerza poco a poco, porque no tenés la capacidad y no tenés las herramientas para resolver la circunstancia. Los ataques de pánico, antes, hace muchos años atrás, no se escuchaba de eso. Era muy raro escuchar que alguien tuviera un ataque de pánico. Que alguien tuviera un ataque de pánico hace años, 10, 15, 20 años atrás, era raro, era algo muy aislado. Hoy en día nosotros nos encontramos con algún amigo, alguna amiga y le preguntás, ¿y cómo estuvo tu finde? Y bien, estuvo más o menos bien, tuve un ataque de pánico, pero bueno, ahí lo resolví rápido. Y como que si fuera que es algo de todos los días el ataque de pánico. El ataque de pánico es un brote de ansiedad que constantemente golpea repentinamente y nos deja el temor de que en algún momento va a volver. Ahora, ¿por qué tuve que poner esta base? Un poco de psicología social tuve que poner. Porque tuve que poner un poquito de psicoanálisis para que nosotros podamos introducirnos a la parte espiritual. Tuve que poner un poco de base con respecto a las estadísticas para saber cómo nosotros o dónde nosotros estamos plantados y en dónde nosotros estamos posicionados como sociedad y como pueblo de Dios. Porque hablamos en las estadísticas de que el 80% de las personas ya tienen brotes de ansiedad, de depresión, leves, moderadas o graves. Que la tasa de suicidio es la primera causa de muerte en la Argentina, superando a los homicidios y los accidentes de tráfico. ¿Por qué les hablo esto? Porque todo esto, hermanos, no discrimina religiones y muchos de ellos son creyentes. Hombres y mujeres que asisten a la iglesia, que profesan una fe, pero que terminaron quitándose la vida. Que terminaron en el consultorio psicológico porque no saben cómo tratar con su ansiedad. La palabra de Dios, y ahora sí vamos a la palabra. Juan capítulo 14, verso número 1, dice la palabra: no se turbe vuestro corazón, punto y coma, creéis en Dios, creed también en mí. La Nueva Versión Internacional dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. La palabra de Dios no está ajena a todo lo que yo les acabo de hablar y lo que puse de base en esta prédica. La palabra de Dios, Dios mismo no está ajeno acerca de los estados emocionales porque Dios creó las emociones. Dios creó el enojo, Dios creó la ansiedad en su grado más sano, porque dijimos que la ansiedad es anticiparnos, es una defensa de la mente para prepararse a posibles acontecimientos, pero lo malo es cuando la ansiedad nos desborda y nosotros empezamos a crear múltiples escenarios de cosas que nunca van a sucedernos. Ahí está el problema. El problema no está en el enojo, el problema está cuando el enojo me lleva a violentarme y a violentar a otros. El problema no está en la tristeza, el problema está en que la tristeza empieza a anidarse en nuestro corazón y la tristeza se convierte en depresión y la depresión nos lleva a pensar muchas veces en la muerte y en querer quitarnos la vida. La palabra nos enseña, no se tienen que angustiar. La palabra angustia en su original viene de la misma palabra de angosto. Cuando alguien se angustia es porque tiene el corazón, tiene las emociones bien angostas. Es como si fuera, no sé si en algún momento les pasó, cuando hay muchos pensamientos y tienen ese dolor de pecho. Y me duele el pecho. ¿Por qué me duele el pecho? ¿Por qué me empieza a doler el pecho? ¿Por qué me empieza a dar falta de aire, sudoración constante, sensación de muerte?
Porque nosotros empezamos a darle lugar más a los pensamientos intrusivos que a la palabra de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos intrusivos? Son pensamientos que nos dan un posible escenario trágico. Y acá es donde nosotros tenemos que estar alerta. Nosotros tenemos que saber que Satanás muchas veces nos envía pensamientos trágicos. Y nosotros tenemos el poder y la autoridad para vencer todos los pensamientos trágicos. Cuando nosotros vamos al psicoanálisis, los pensamientos trágicos se llama polarización del pensamiento. Un pensamiento polarizado es una mente que constantemente está viendo el polo negativo de las cosas. Y la palabra de Dios tampoco es ajeno a esto. En esta noche yo no vengo a dar una clase de psicoanálisis, vengo a predicar la palabra de Dios, pero solamente estoy usando un poco de base para enseñarle principios espirituales. La palabra de Dios nos enseña de que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero Satanás lo que quiere hacer es arrojarnos dardos a la mente para bajarnos de ese lugar celestial. Y entonces, cuando nosotros empezamos a agarrar los pensamientos que Satanás envía a nuestra mente, nosotros nos apropiamos de esos pensamientos, nos abrazamos y ahí comenzamos a somatizar todos los pensamientos que Satanás nos envió. Nos envía pensamientos trágicos, nos envían pensamientos duros. No lo vas a lograr, no lo vas a hacer, no tenés, no podés, te vas a morir, te vas a quedar sin trabajo, mira cómo está la crisis económica, te vas a fundir, tu empresa no va a salir adelante, no vas a vender, te van a echar. Y recién acabamos de escuchar lo que dice la última investigación acá en la provincia de Misiones. Más del 80% de las consultas en los consultorios psicológicos se deben a causa de la crisis económica, social y familiar. Entonces, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: ustedes van a pasar por todas esas cosas, aunque pasen por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque pase por la sombra, por el valle de sombra y de muerte, no va a temer mi corazón. No voy a temer aquellas cosas que le están afectando a los demás. Todos podemos tener miedo y el miedo es bueno, hermanos. No es malo. Si nosotros no sufriéramos miedo, no podríamos tener esa reacción de huida en el caso de que viene una jauría de perros y nos quiera morder. Vamos a estar acá parados, como no tenemos miedo, nada. Entonces el miedo no es malo, el miedo es bueno en su proporción correcta. Lo que es malo es cuando nosotros empezamos a temer, cuando el miedo se anida en nuestro corazón. Hermanos, el temor es una gran mentira del diablo. El temor nos genera escenarios que nunca nos van a suceder. Por eso la palabra de Dios nos habla imperativamente. Juan capítulo 14 dice, no se angustien. Y eso no es un consejo de Dios. Eso es una orden de parte de Dios. Jesús lo dijo de manera imperativa. Cuando vengan pensamientos intrusivos, ustedes no se angustien. Cuando Satanás arroje dardos a tu mente de que no tenés, no podés, te vas a quedar sin trabajo, te vas a fundir, te vas a morir. La palabra de Dios ya se pone delante nuestro. La palabra es nuestro escudo. La palabra de Dios es nuestra lumbrera y nos dice, no te angusties, van a suceder todas aquellas cosas en el mundo. No te angusties, cree en el Señor, cree también en mí. Cree que yo ya estoy ahí en el futuro. Yo ya estuve y yo ya te di la solución. La palabra de Dios nos enseña, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios ya estuvo en nuestro pasado, está en nuestro presente y Él está en nuestro futuro también. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener temor? ¿Por qué nos vamos a angustiar? Mientras más oro, mientras más me consagro al Señor,
más aprendo a confiar en Él. La persona que constantemente está con temor en su corazón es una persona que no confía. Ahora quiero abrir un paréntesis. Las personas que constantemente están anidando pensamientos que no vienen de parte de Dios son personas que todavía no aprendieron a confiar completamente en el Señor. Por eso nosotros todo el tiempo tenemos que estar consagrándonos. Mientras menos me consagro, hay más temor. Pero mientras más me consagro, hay más confianza. Mientras más confío, más tranquilo estoy. Porque hay cosas que me corresponden a mí hacer, pero hay cosas que le corresponden a Dios hacer. Mías son todas las imposibilidades, pero de Dios son los imposibles. Dice la palabra de Dios: yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Acaso hay algo difícil para mí? No hay nada difícil para el Señor. Entonces, hermanos, acá nosotros podemos entender lo siguiente. A nuestra provincia le está persiguiendo un espíritu de muerte, un espíritu de angustia, por todo lo que se está viviendo, que el Señor ya nos anticipó en su palabra. Y en los tiempos finales, que habrá rumores de guerra. Habrá desastres naturales. Se levantará nación contra nación. El Señor ya nos dijo, ya nos anticipó, pero así como nos anticipó, nos dijo: ustedes, mis hijos, ustedes no se angustien. Crean en mí. Descansen en mí. Pongan su mente, su corazón, sus fuerzas en mí. Dice un poquito más adelante la palabra de Dios, en el Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Quién sustenta mi suerte? El Señor. Y no estamos hablando de una suerte del azar. Estamos hablando de que mi suerte es Dios. Por eso nosotros no le decimos a la gente: suerte. No. A la gente nosotros no le decíamos suerte, porque nuestra suerte, ¿quién es? Dios. Por eso nosotros deseamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere. Pero nosotros no le decimos a la gente suerte, porque sabemos que nuestra suerte es Dios. La palabra de Dios dice: tú sustentas mi suerte, tú eres mi sustento. Dios está al control de todas las cosas. Rápidamente, yo quiero hablar acerca de 3 estadios en el que Dios actúa en nuestra vida. En primer lugar, quiero hablarles acerca de que la depresión está vencida en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, Salmo capítulo 77, verso número 3. Por favor, si puedes abrir tu Biblia. Dijimos que hay 3 estadios emocionales, ¿se acuerdan? La depresión, ¿qué más? ¿Cómo seguía? La ansiedad, ¿y qué más? Y el estrés. Vamos con el punto número 1, la depresión. Dijimos que la depresión es una tristeza muy profunda, ¿sí? La persona no tiene fuerzas. No es que no quiere salir adelante, no puede, no tiene las energías para salir adelante. Hay mucho pasado en su mente. Pero la palabra de Dios ya nos habla de esto. Cómo la depresión está vencida en la cruz del Calvario. Salmo 77:3 dice: y me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Fíjense cómo esto habla acerca de síntomas de una persona depresiva. Yo me acordaba de que había un Dios, pero estaba acostado en mi cama y no podía salir adelante, no me podía levantar, no tenía fuerza ni para bañarme ni para trabajar. Me acordaba de Dios, me conmovía, pero me quejaba. Me quejaba de lo que yo estaba viviendo, pero dice la palabra, y desmayaba mi espíritu. Perdía conciencia de absolutamente todo. No me dejaba pegar los ojos. Uno de los síntomas de una persona depresiva es que no puede dormir o duerme demasiado.
Estaba yo quebrantado y no hablaba. Otro síntoma más. No habla, no expresa, no dice. Verso número 5 dice, y consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios nos habla lo siguiente. Ver constantemente el pasado, hermanos, lo único que hace es que nosotros estemos constantemente dolidos. Que estemos constantemente repasando lo que vivimos, nos quebrantamos, nos dolemos. Y cuando mi mente y mi corazón está constantemente considerando los días desde el principio, no puedo ver lo que Dios realmente quiere entregarme en este presente. Entonces, para pasar en limpio, ¿nosotros debemos considerar el pasado? Sí, pero en su justa medida. ¿Qué errores cometí? ¿Cómo lo tengo que enmendar? ¿Y qué aprendí de eso? Quiero que anotes esto en tu corazón. Tu pasado no te define. Las cosas que viviste no te definen. Los errores que cometiste no te definen como persona. Los errores que cometiste aún estando en la fe no te define como cristiano. Porque las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas, hermano. Entonces, si la misericordia de Dios es nueva todas las mañanas, no tengo por qué estar anclado en el pasado y las cosas que sucedieron. Y acá está el por qué muchas personas no salen adelante, porque están estancadas, estacionadas en el pasado. Lo que viví, lo que me hicieron, el daño que me hicieron, las cosas que sufrí. Entonces, si en algún momento de nuestra vida no entregamos eso al Señor, vivimos estancados en un periodo. Hay algo, un fenómeno que se está dando en este último tiempo, y son los hombres, los varones, que ya tienen 50 años, pero que todavía se visten como chicos de 20. Jóvenes forever. Entonces lo ves, ya tienen sus 50, sus 60, pero ¿cómo están? Con su remerita, gorrita por acá, ¿no? Con sus tenis así, esas cosas bien anchas, ¿no? Esas zapatillas, y caminan, y tienen una juventud prolongada y nunca asumieron lo que realmente, la edad que tienen. Se quedaron en el pasado. Jóvenes que todavía no pudieron procesar un noviazgo que terminó y todavía siguen anclados al dolor y no lo superan. Entonces, hermanos, el Señor, nuestro Dios, restaura nuestro pasado y bendice nuestro presente y nos hace proyectar hacia el futuro. ¿Quieren que le digas algo? El Señor es tan bueno y tan misericordioso que restaura también nuestra mente. El Señor les está ahorrando años de terapia, porque Él ya estuvo allí. No digo que no hay que asistir a los profesionales de la salud mental, no. Pero el Señor ya nos habla de esto en su palabra. Nosotros, si no vamos a la fuente de todo esto, vamos a ir, y como pasa con muchos de nuestros compatriotas, como muchos de nuestros hermanos en la fe, pero si nosotros no entendemos dónde está la base del dolor, y quién es el autor de todo esto, y quién es aquel que nos restaura, vamos a perder el tiempo. Dice la palabra de Dios un poco más adelante. Dice la palabra, yo consideraba los días desde el principio y los años de los siglos que he vivido. En segundo lugar, dijimos, en primero estaba la depresión. En segundo lugar, el estrés. ¿Cómo el Señor restaura nuestro corazón en medio de la crisis del estrés? Job, capítulo 3, verso número 25 y 26, dice lo siguiente. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. Job 3:26 dice, y no he tenido paz, ni me aseguré, ni estuve reposado
No obstante, ¿qué me vino? Me vino angustia. Fíjense cómo es la escalada de conflicto con respecto al estrés. El estrés es mucho presente, no puedo resolverlo, no puedo resolver los problemas con mis hijos, no puedo resolver los problemas con mi esposo, con mi esposa, en la iglesia, con mis amigos, en mi trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a haber los brotes de estrés. Dice la palabra de Dios, en primer lugar, no tengo paz. ¿Cómo comienza el estrés? Sin paz. La persona que está constantemente estresada es una persona que no tiene paz. Entonces, ¿cómo sabemos que estoy estresado? No es muy difícil, no hay paz en mi corazón. Y quizás viviste hasta este tiempo, ya vamos en el mes de julio, y te estás dando cuenta que estás viviendo estresado, pero porque no hay paz en tu corazón. ¿Y cómo encuentro la paz? Dice la palabra de Dios, mis pasos dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da. Entonces, cuando nosotros vamos a la fuente de toda paz, es ahí donde nosotros aprendemos a descansar. Entonces, orar no son buenos deseos. Orar no es decir, bueno, acá estoy con el Señor, Dios, bendecí mi vida, bendecí mi casa, ¿no? Entonces uno cree que orar es como si fuera que, bueno, paso el tiempo mientras que voy caminando, no. Eso no es orar, eso es tratar de practicar la oración, pero no es oración. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros orásemos, ve y enciérrate ¿dónde? En tu cuarto. Y Dios que está en lo secreto y Él te escucha, Él te va a recompensar en público. Acá tenemos un principio de oración. La oración no es, digo, bueno, yo soy una persona de oración porque voy por la calle y voy hablando con Dios. Bueno, eso es una práctica de la oración, pero no es la oración en sí. La oración en sí es ir a tu cuarto, encerrarte en tu habitación, entregar tu corazón al Señor y el Señor que te escucha, que te ve en lo secreto, Él te va a recompensar en lo público. Entonces, hay mucha falta de paz y es ahí que nosotros vemos cómo las estadísticas aumentan por la falta de paz. ¿De qué manera Satanás te pone temor? Bueno, lo dije hace un momento. ¿Y si te quedas sin trabajo? ¿Y si te enfermas? ¿Y si te morís? ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te vuelve la enfermedad? Entonces, de esa manera, constantemente Satanás nos genera estrés, nos estresa. Hasta que en un momento, escuchen bien esto, si nosotros tenemos una guitarra, le ponemos la cuerda y lo ponemos en su clavija y la empezamos a tensar, la estamos estresando. La estresamos, hasta que en un momento, ¿qué pasa? ¡Pum! Se rompe. ¿Cómo nos rompemos nosotros? Cuando de repente estamos en un hospital. Y de repente estamos con un infarto, con un ACV, con una crisis de hipertensión. Entonces ahí nosotros nos rompemos de tanto estrés. Pero en esta noche nosotros estamos aprendiendo a descansar en aquel que tiene el completo control de todas las cosas, hermano. Yo no sé cómo viniste en esta noche, quizás viniste de esta manera. Pero hoy es la noche en donde el Señor nos está enseñando, nos está formando. Porque acá está el secreto del discipulado, dice la palabra de Dios. Ir y hacer discípulo, es la formación. Es formar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma. Cuando nosotros somos formados, tenemos las herramientas para poder hacerle frente a todo esto. Por último, dijimos la depresión, dijimos el estrés, ¿y qué más? La ansiedad. ¿Cómo nosotros vencemos la ansiedad? Dice la palabra de Dios, Juan, una vez más, capítulo número 14, verso número 1. La palabra de Dios dice, y no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Marcos capítulo 9, verso número 23, dice la palabra, y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Cierro con esto y oramos.
Porque sé que están ahí preparando ya la picadita en su mente. Cierro con esto. La ansiedad, hermanos, nos abre la puerta a múltiples escenarios que nunca nos van a pasar. Y hay muchos cristianos que están con brotes de ansiedad en su vida. Hay muchos cristianos, hombres y mujeres buenos, de oración, de fe, pero que se están dejando dominar por su alma. Entonces tengo ansiedad por múltiples cosas que Satanás puso en mi mente. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si muero de esto? ¿Y si me enfermo de esto? ¿Y mis hijos qué va a pasar? ¿Y mi casa? Y empiezan a haber múltiples escenarios. Para aquellos que les gusta Marvel, el multiverso, ¿no? Nos empieza a abrir diferentes escenarios de una realidad. En el multiverso vivimos. Entonces, hay múltiples escenarios y nada de eso nos puede llegar a tocar. Pero nosotros ya estamos viviendo en eso. Nosotros ya estamos viviendo en esos múltiples escenarios que todavía no vinieron. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos empezando a vivir esos posibles escenarios? Cuando nos vamos a acostar, nos levantamos a las semanas, al día siguiente y nos duele acá. Acá. ¿Sabes por qué te duele acá? De tanto morder, de tanta ansiedad. Eso se llama bruxismo. Y entonces empezás a tensionar tu mandíbula porque tu cuerpo, aún sabiendo que tiene que ir a dormir, está tensionado, está duro. Empezás a rechinar los dientes porque tu mente no está descansando. Tu cuerpo quiere descansar, pero tu mente está en los múltiples escenarios. Y la palabra de Dios dice, ustedes todavía no aprendieron. Crean en mí. Yo soy aquel que sustenta tu destino. El Señor va a hacer lo que tenga que hacer con nosotros. Y Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Nosotros lo creemos y no nos abrazamos a los múltiples escenarios, nos abrazamos a las promesas de Dios. Dios ya nos dijo en su palabra, yo tengo un propósito y ese propósito lo voy a cumplir. No te angusties. ¿Por qué vas a caer en la depresión? ¿Por qué te vas a entregar a la tristeza? ¿Por qué no tenés paz en tu corazón? ¿Por qué no podés dormir? Si Dios es aquel que sustenta tu destino. Amada iglesia, esta noche, yo sé que esta palabra que traje hoy no es una palabra muy convencional que traigo siempre, pero es una palabra necesaria para cada uno de nosotros. Porque si nosotros no aprendemos a batallar en este lugar, estamos fritos. La mayor batalla de un cristiano no es contra Satanás. La mayor batalla de un cristiano está en su mente. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, pero Satanás nos quiere hacer creer lo contrario. Dios en su palabra nos dice, ustedes ya están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ustedes ya saben esta frase de su pastor. Los problemas, ¿de dónde los miramos? Desde arriba, porque estamos sentados en lugares celestiales. Pero Satanás nos quiere bajar de un ondazo. Que no estemos más en los lugares celestiales. Y cuando no estoy más sentado en los lugares celestiales, ¿dónde estoy? Estoy en el plano natural. Estoy en depresión. Estoy en estrés. Estoy en ansiedad. Pero porque no estoy en el lugar donde el Señor quiere que yo esté. ¿Cuántos me siguen? Con esto cierro. Dice la palabra de Dios, Marcos 9:23. Jesús le dijo, entonces, si puedes creer. ¿Cuántos pueden creer? Dice la palabra, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No aquel que intenta creer. Porque la vida no se conquista de buenas intenciones, hermanos. La palabra de Dios y los propósitos de Dios no se conquistan con buenas intenciones.
Yo puedo tener la intención de obedecer a Dios, pero es muy diferente obedecer a Dios. Yo puedo tener la intención de caminar en santidad, pero otra cosa es estar consagrado. Yo puedo tener la intención de comprometerme con Dios, y otra cosa es estar comprometido. ¿Cómo es la intención de estar comprometido? No, pastor, yo quise ir, pero me ocurrió esto, pasó esto otro. La intención está, pero los propósitos de Dios no se conquistan con intenciones. Dice la palabra de Dios, al que cree. Lo voy a poner en palabras bien sencillas. Aquel que se la juega. Aquel que pone todas las fichas en Dios. Aquel que no duda. Aquel que no tiene miedo de comprometerse. Aquel que no tiene miedo de creer. Aquel que no tiene miedo de decirle, Señor, yo te sigo a pesar de lo que estoy viviendo. A pesar de que las situaciones que estoy viviendo parecería que son adversas, pero Señor, yo sé que tenés el completo control de todas las cosas. Satanás, hermanos, nos pinta un escenario, nos pinta una realidad, que todo está mal, que todo va a estar peor, de que no superaste las cosas, nos pinta un multiverso. ¿Qué hace Satanás? Agarra uno de los posibles escenarios, lo pone delante tuyo y según cómo actúes, Satanás dice, por acá es. Agarra otro posible escenario que te puso en tu mente, lo pone delante tuyo y vos decís, me voy a morir. O decís, me voy a quedar sin trabajo. Me voy a fundir, me van a echar. No me van a contratar, no me van a dar. Claro, Satanás agarró un multiverso, un posible escenario, lo puso delante tuyo, caíste, y Satanás dice, por acá es. Y planta semillas o de depresión, o de estrés, o de ansiedad. Si Satanás tiene tu mente, tiene tus pensamientos. Y si Satanás tiene tus pensamientos, tiene tus conductas. Y si Satanás tiene tus conductas, tiene tu voluntad. ¿Me siguen? Para el que no me siguió, después lo puede ver de nuevo en YouTube. Entonces, de esa manera es como Satanás actúa. Hermanos, lo que estamos haciendo ahora, y yo lo veo de esta manera, con mis ojos espirituales, es como si fuera que ahora estamos, y quiero parafrasear un poco, como si fuera que somos la selección argentina. Y acá está su capitán y le está diciendo, vamos a enfrentarnos a un equipo que es fuerte, pero Dios está con nosotros. Y vamos a salir a la cancha y vamos a dar todo de nosotros. Pero hay alguien que está y que es mucho más grande y más poderoso que nuestro enemigo. Estamos como en un cuartel general. Estamos a punto de salir a la guerra que se llama la vida. Que se llama mundo. Que se llama sistema. Y nosotros venimos a cada reunión a estar preparados. Por eso no tenés que faltar en cada reunión. Porque cada reunión el Señor nos da una palabra para que nosotros tengamos las herramientas, las armas correctas para enfrentar a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, sabiendo que ellos ya están bajo nuestros pies. Pero Satanás, una vez más, lo que quiere hacer es, ¿qué cosa? Bajarnos de los lugares celestiales. Yo te invito a que te coloques de pie y vamos a orar. Vamos